Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Bienvenidos a la tarde de Entre 24. Gracias por acompañarnos. Las vías de comunicación están abiertas para usted, como siempre, a través de las cuentas de Twitter. Comenzamos. Ya al hecho comienzan a avisar a los demás guardias que hay dentro de toda la institución. Un acto terrorista cometido por el ELN. Colombia vive 3 días de luto nacional por el ataque con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, que deja hasta el momento 21 muertos en Bogotá. La Fiscalía General de Colombia responsabilizó del atentado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El alto comisionado de paz de Colombia manifestó que no habrá espacio de diálogo con el grupo terrorista hasta que deje el secuestro y los atentados. Tras las investigaciones realizadas por peritos y la interceptación de llamadas, se logró determinar que el atentado en la Escuela General Francisco de Paula Santander fue realizado por el Ejército de Liberación Nacional. El autor material del atentado fue José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mochoquico, quien hace parte de la guerrilla del ELN desde hace 25 años. Con gran ilusión, frente a sus familias, de algún día alcanzar los más grandes honores en la Policía Nacional. Y de un tajo, un acto terrorista cometido por el ELN cegó esas vidas. Los investigadores de la Fiscalía cotejaron información del vehículo para detallar los traspasos y las zonas donde los delincuentes planearon el ataque al alma mater de la policía. Desde el punto de vista judicial, nos permite afirmar apodícticamente que era miembro del Ejército de Liberación Nacional, y tenemos documentos judicializados que así lo acreditan en varios dispositivos que aquí damos a conocer a la opinión pública nacional. Acción terrorista que para el alto comisionado de paz demuestra la falta de compromiso por parte del ELN. El ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Y hoy, con estos tristes eventos que hoy se confirman, el gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. Ante estos graves hechos, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Eliezer Erlinton Chamorro, alias Antonio García, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Pedro Elías Cañas, alias Óscar Santos, integrantes del ELN sobre los que el gobierno nacional ha pedido información a Venezuela. Aún estamos esperando la respuesta del gobierno venezolano. El ataque se dio un día después de que el gobierno le diera un ultimátum al ELN exigiendo un cese al fuego unilateral. Y a propósito de esta petición de información a Venezuela por parte de las autoridades colombianas, el presidente de la cuestionada Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, reaccionó. Esto dijo hoy durante un acto político luego de condenar el atentado. A esta hora nos acompaña Luis Eduardo Celis, asesor en posconflicto de la red ProDePaz. Señor Celis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ustedes, muy amables por la invitación. Primero que nada, quisiera preguntarle qué busca el ELN con este tipo de acciones. Bueno, desafortunadamente en Colombia tenemos un conflicto armado no resuelto y la lógica del ELN es que en la medida en que ese conflicto no está resuelto, se sienten la libertad para actuar desde su lógica. Entonces, los hechos de ayer en la estación de policía, tan dolorosos, tan
tan condenables, pues desde la lógica del ELN y la continuidad del conflicto. Y le quiero preguntar, ¿es una decisión que se pudo haber tomado por un solo frente del ELN o es una decisión en todo caso consensuada entre las cabecillas del ELN? No, yo creo que si esto es responsabilidad del ELN, es una decisión en el marco de decisiones colectivas. Consensuadas de punta a punta. Correcto. ¿Y qué se busca con este tipo de acciones cuando había una mesa con diálogos suspendidos, pero se había avanzado? ¿Es una medida de presión en todo caso del ELN o es un manotazo en la mesa para retirarse de la misma? No, pues es que desafortunadamente en este gobierno con el presidente Iván Duque no hay un proceso. O sea, no del gobierno del presidente Iván Duque con el ELN en la delegación de La Habana. O sea, se terminó el gobierno del presidente Santos, la delegación del ELN que ha coordinado Pablo Beltrán ha permanecido en La Habana, pero no ha habido una sola reunión entre el ELN y el gobierno del presidente Iván Duque, porque tienen dos lógicas muy diferenciadas. O sea, el presidente quiere un proceso con condiciones, ha dicho con claridad y lo han reiterado en el día de hoy, que no están interesados en un proceso cuando el ELN mantiene el secuestro, mantiene el sabotaje sobre la infraestructura petrolera, mantiene la confrontación. Y el ELN ha dicho que está dispuesto a discutir sobre todo en el marco de una bilateralidad. Entonces, esas dos lógicas tan diferenciadas es lo que ha hecho que no tengamos un proceso y que el ELN haya actuado, si es el ELN, porque no, pues la Fiscalía ha dicho que es el ELN, tiene pruebas muy, digámoslo, razonablemente documentadas del autor del atentado y su vinculación con el ELN, y si es el ELN, pues es una acción del ELN en el marco de su lógica de que el conflicto continúa, y por supuesto fue una acción para tensionar el conflicto. Este puede ser el primero de una serie de atentados, es decir, que ha escalado nuevamente a este nivel de atentados, incluso en la capital colombiana? Bueno, yo esperaría que aún en medio de este dolor tan grande y de esta situación tan complicada, el presidente no finalice, digámoslo, esa pequeña luz de un proceso con la delegación del ELN en La Habana. O sea, tenemos una pequeña luz y es que aún hay una delegación del ELN en La Habana, aún hay la posibilidad de que se pueda hacer un proceso. Entonces, en medio de las dificultades, yo esperaría que el presidente no rompa con esa pequeña luz, que ojalá el presidente, por ejemplo, autorizara a la Comisión de Paz del Senado, que ha estado interesada en hacer una mediación, buscar una posibilidad, o sea, que esa Comisión de Paz del Senado, que es multipartidista, donde está el senador Roy Barreras, del partido de la U, el senador Benedetti, el senador Richard Aguilar, y gente como Antonio Sanguino, el senador Iván Cepeda, o sea, una gente realmente de una pluralidad política pudiera ayudar a buscar un camino de entendimiento entre dos posiciones tan diferenciadas. Entonces, ¿usted no ve con buenos ojos que se volviera al terreno militar una decisión que podría tomar, que podría anunciar incluso el gobierno colombiano esta misma noche? Pues mira, nosotros hemos intentado la solución de este conflicto desde el año 1991. O sea, el gobierno del presidente Gaviria intentó un proceso con el ELN, el presidente Samper intentó un proceso con el ELN, el presidente Pastrana intentó un proceso con el ELN, el presidente Uribe intentó un proceso con el ELN y el presidente Santos intentó un proceso con el ELN. O sea, llevamos 6 presidentes durante los últimos 28 años intentando cerrar ese conflicto. El conflicto armado con las FARC se cerró, también con muchas dificultades, pero se logró un acuerdo de paz con el ELN, con las FARC, perdón, un acuerdo que hay que cumplir. Entonces, el camino no es el camino de la derrota de las guerrillas. O sea, está más que comprobado que el Estado colombiano no puede derrotar a la guerrilla. Y si no la puede derrotar, pues hay que intentar una negociación. Aquellos que dicen que no es posible negociar porque secuestran, porque vuelan el oleoducto, porque hacen actos como el de ayer, yo les pregunto, ¿es que rompiendo este pequeño canal de comunicación vamos a lograr superar eso? O sea, ¿vamos a lograr que el ELN deje de secuestrar
que el ELN deje de atacar la infraestructura petrolera, que el ELN deje de atacar la fuerza pública, pues no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que seguir insistiendo en el camino de la solución negociada. Claro, pero hoy mismo hay voces que le dicen al presidente Duque que no se debe negociar con criminales que no están dando muestras de esta disposición al diálogo, y menos, como usted lo dice, con un atentado como el día de ayer. Pues es que lo que estamos intentando es acabar con este sufrimiento y con esta barbarie. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para acabarla? Tenemos que sentarnos a hablar para acabar eso. Tenemos que sentarnos a hablar y buscar un entendimiento. Pero si no hablamos, lo que vamos a tener es la continuidad del sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son estas dos vertientes? ¿Qué le espera al colombiano? No tanto en términos políticos, que por supuesto el problema o la solución va a ser a partir de ahí, pero el colombiano, ¿cuáles son estos escenarios que tiene de frente en caso de que el ejército vuelva a las calles, vuelva al campo y se dé una guerra por guerra? O que se vuelva a encender, a darle ese espacio a la luz de esperanza que usted dice para la paz. ¿Cuáles son esos escenarios? Pues mira, es que el gran drama es que hay una sociedad colombiana que no sufre cotidianamente el conflicto. Entonces, cuando el conflicto llega a Bogotá o a Cali o a Medellín, entonces se arma todo este sufrimiento. Pero hay una Colombia que sufre todos los días el conflicto. Es la Colombia donde está ese campesinado pobre y donde el conflicto permanece en el territorio. Entonces yo por eso llamo a la mesura. O sea, si no, tenemos que seguir persistiendo en buscar un camino negociado, ¿sí? Y si no, vamos a tener la continuidad de ese conflicto. La guerrilla del ELN no es derrotable militarmente. La guerrilla del ELN es una guerrilla con muchas experiencias y sobre todo con un Estado incapaz de controlar el 100% del territorio colombiano. Esta es una sociedad llena de mafias, llena de narcotráfico, llena de ilegalidad y sobre todo llena de antidemocracia. En ese ambiente es que el ELN ha permanecido durante 54 años. ¿Por qué habla de esa fortaleza inderrocable por parte del ELN cuando ya se adelantó un proceso también de negociación con las FARC? ¿Qué se puede aprender de ese ejercicio que se pudiera tomar en cuenta para este ejercicio que se está haciendo con el ELN? Pues yo creo que la gran enseñanza de la negociación con las FARC es que hoy no tenemos unas FARC, o sea, hoy el partido FARC ha condenado de manera enérgica el atentado de ayer. Hoy tenemos un partido en el Congreso, una gente que está discutiendo en el Parlamento colombiano. ¿Y eso cómo se logró? Se logró mediante un diálogo y una negociación. Y la única forma de integrar y determinar esta violencia fratricida es un proceso de diálogos y negociaciones. No es el camino de la guerra el que nos va a llevar a un buen puerto. El camino de la guerra lo que va a hacer es alargar el sufrimiento. Y ahí el sufrimiento, y también es el mensaje del ELN, el sufrimiento no solamente va a ser en el campo colombiano, el sufrimiento va a ser en las ciudades colombianas. Entonces, si el presidente Iván Duque tiene que escoger entre sentarse a negociar con el ELN y a buscar un camino de entendimiento o controlar al ELN, lo cual es casi que imposible. El Estado colombiano no ha podido controlar esta guerrilla en 54 años. Esa guerrilla sigue ahí, permanece ahí, y esa guerrilla, con seguridad, que va a seguir actuando con su lógica. Y parte de su lógica es traer la guerra a las ciudades. Ahora, ¿cuál es la respuesta que debería de dar el gobierno colombiano? Porque hay voces incluso polarizadas, sobre todo después de un atentado terrorista. No, yo creo que yo creo que la gran dificultad que tenemos es que este gobierno tiene una complejidad. O sea, el presidente, yo creo que es un presidente que entiende que tiene que abrir las puertas de la democracia, pero hay un uribismo recalcitrante que no quiere cambiar. O sea, si tú ves en las redes y la opinión del presidente Uribe ayer, al decir que lo que pasó ayer es producto de los 8 años del presidente Santos y del acuerdo de paz. O sea, eso es una total, digámoslo, difamación. Entonces, aquí hay una gente que está en el gobierno, que son parte del gobierno, que no quieren cambiar, que se sienten a gusto con esta dinámica de violencia y autoritarismo en las regiones. Ahora, entremos a la parte del ELN. ¿Es un hecho de infraestructura del ELN urbano?
Bueno, yo creo que el ELN es una organización, insisto, con muchas capacidades. Tienen 54 años de historia, conocen dinámicas de la sociedad, tienen recursos, han logrado un recambio generacional. O sea, tú puedes encontrar hoy, los grandes jefes del ELN están entre los 60 y 70 años, pero tú puedes encontrar docenas de mandos cuarentones y tienen una fuerza combatiente. Entonces, ellos pueden venir a hacer una guerra urbana, que sería una guerra de terrorismo, quizás como en la modalidad que lo que hicieron ayer, lo hicieron hace un año en Barranquilla. Ya habían hecho esto hace un año en Barranquilla, donde también atacaron a una formación de policiales y mataron 6, 7, hirieron 20, 30. O sea, esto ya lo hicieron y lo habían hecho en Bogotá también a principios del 2016, también en Bogotá. O sea, ellos tienen capacidad para actuar en las ciudades colombianas. ¿Y cuál es el papel, cómo evalúa el papel del gobierno colombiano? Porque había habido alertas por parte de la Defensoría del Pueblo, ha habido todos estos antecedentes, se habla de que fue un atentado que fue planeado durante meses. ¿Cuál es la respuesta del Estado colombiano en términos de inteligencia? ¿Cómo la evalúa? Bueno, yo creo que la inteligencia colombiana es muy destacada. Se ha profesionalizado mucho, ha recibido muchos recursos desde la época del presidente Uribe y cuando el ministro de Defensa era el presidente Santos. Pero realmente controlar una fuerza de estas, con tantas redes, con tanta presencia en el territorio, que se maneja en un mundo de clandestinidad, o sea, realmente prevenir el terrorismo es una labor muy complicada. Piensa nomás tú en los países europeos, que no pueden controlar el terrorismo con grandes capacidades, con grandes recursos, con grandes fortalezas en su inteligencia. O sea, realmente controlar una operatividad urbana, este es un país de ciudades, tenemos 80 ciudades que están por encima de los 500.000 habitantes. O sea, realmente si el ELN decide irse a una guerra en las ciudades, como puede ser parte de su estrategia, yo creo que también el ELN es una fuerza calculadora y no creo que vaya a desbocarse en el conflicto, pero sí creo que su lógica va a ser una lógica de que si el conflicto permanece, no va a ser solamente un conflicto rural, sino que va a ser un conflicto urbano, y ahí es lo que el presidente Duque tiene que sopesar. O sea, puede controlar la ley respetando dinámicas de la sociedad colombiana como lo que tristemente presenciamos ayer. Finalmente, ¿qué papel juega Venezuela en la cotidianidad de las operaciones del ELN? Bueno, el ELN hace presencia en Venezuela hace 40 años. O sea, el ELN es una fuerza que se fue al otro lado de la frontera. Hay que también recordar que hay una presencia de campesinos colombianos al otro lado de la frontera, y sobre su conocimiento de la izquierda venezolana en los años 70. O sea, el ELN es una fuerza que está en Venezuela no ahora, sino hace 40 años. Entonces, claro, ahora, en esta época de los 20 años del chavismo y todo esto, pues ha dimensionado su presencia en el territorio venezolano. Pero el ELN es una fuerza plenamente autónoma. Desafortunadamente, todo lo que significa inestabilidad en Venezuela no ayuda a una negociación con el ELN, pero creo que no hay que ver que el ELN es una fuerza pues que se refugia en Venezuela de manera totalmente dependiente del gobierno, ¿no? Yo creo que ellos tienen diálogo con el gobierno, eso es conocido, ellos tienen una relación con el gobierno, y desafortunadamente pues esta inestabilidad en Venezuela pues no es una buena noticia. Le agradezco a Luis Eduardo Celis, asesor en posconflicto de la Red Pro de Paz, por estar aquí con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. A ustedes, muy amable. Hasta luego. Avanzamos. Las autoridades colombianas revelaron que el plan de atentar contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá se venía gestando, ya lo decíamos, desde mayo del 2018. El ministro de Defensa y el fiscal general dieron a conocer cuál fue el recorrido mortal que siguió José Aldemar Rojas, el autor material del ataque, momentos antes de acabar con la vida de 21 personas. El plan se venía orquestando desde inicios del año 2018, cuando el autor material identificado como José Aldemar Rojas hizo la compra de la camioneta con la que se perpetró el atentado. Nosotros podemos decir con claridad que la transacción del vehículo se hizo
el 11 de mayo del año 2018. Fue una transacción de cerca de $9.300 y según las autoridades colombianas, este es el punto temporal donde la guerrilla del ELN comenzó a urdir el golpe terrorista. Esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses y eso tiene un inmenso valor probatorio desde el punto de vista de los autores intelectuales. El carro vuelve a aparecer en un registro de la revisión tecnomecánica en julio de 2018 y luego, hasta la mañana del 17 de enero, en el sur de la capital colombiana. Su recorrido hasta la escuela de cadetes quedó registrado por al menos 10 cámaras de seguridad. Esta persona aprovecha la apertura de una puerta que es usada exclusivamente para vehículos de carga, para entrar camiones pesados y algunos otros elementos, y aprovecha la sacada de unas motos y a toda velocidad ingresa a la escuela de cadetes. Según el ministro de Defensa, el carro alcanzó a recorrer varias vías dentro de la guarnición. Incluso alcanzó a ser detenido por un momento por un policía. Aquí dio reversa para buscar otra vía y luego vino la explosión. En esta parte del programa vamos a saludar a Víctor de Currea Lugo, escritor y periodista, analista de temas de conflicto armado. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias y buena tarde. Para empezar, ¿en dónde están los colombianos en este momento después de este ataque terrorista? ¿Qué es lo que se vislumbra a bote pronto después de este hecho? Mire usted, hay varias cosas que hay que resaltar. Primero, hay una gran incertidumbre sobre el proceso de paz y qué va a pasar con el proceso de paz que se intentó por el gobierno de Santos, que se congeló bajo los últimos 5 meses del gobierno de Duque y que no ha logrado florecer con el Ejército de Liberación Nacional. Segundo, hay una creciente desconfianza en las redes sociales y en varios columnistas de opinión sobre la veracidad de la información que brinda el gobierno colombiano, por 3 cosas. Primero, porque quien está dando la información es el fiscal general de la Nación, que ha sido seriamente cuestionado por la sociedad por sus vínculos con Odebrecht y la forma inapropiada en que ha manejado la información del caso Odebrecht. Segundo, porque ha habido antecedentes en Colombia de actos en los cuales nos han hecho creer que se trata de un grupo armado y resulta que ha sido fuerzas del Estado, como fue unos ataques de carrobomba en una posesión del expresidente Uribe, o la supuesta muerte del líder de las disidencias de las FARC, Guacho, que no termina de ser creíble. Y tercero, porque la cantidad de información que hemos recibido es contradictoria. Fíjense que ayer circularon fotos donde el carro es detenido en la puerta para hacerle una revisión y ahora dicen que entró a gran velocidad y solamente explotó. También dijeron algunos policías que se habían utilizado perros antiexplosivos y ahora dicen que no, que eso no fue cierto. Nadie va a colocar una bomba con la cédula propia, con el carro propio, a pagar las facturas y hacer un atentado. La información no corresponde, digamos, a un patrón de comportamiento que uno le haga creíble lo que está diciendo el gobierno colombiano. Y justamente, si no hay esta certeza, ¿no queda aún peor la situación? Claro, por supuesto. Yo no estoy descartando de ninguna manera que haya sido el ELN, pero sí en las hipótesis de trabajo incluyo otros actores. Entre ellos están los grupos narcotraficantes, especialmente los vinculados con los carteles mexicanos, porque en México la violencia ha causado un impacto y ha logrado controlar parte del Estado mexicano bajo el imperio de la violencia narcotraficante. Eso puede estarse dando acá. Y lo tercero, grupos de extrema derecha. Aquí hay generales, el general Andazábal fue asesinado y todavía no sabemos quién. El líder político Álvaro Gómez Hurtado de derecha fue asesinado con vinculación de grupos de extrema derecha. Y es muy, muy complejo la situación en Colombia. Salir a acusar al ELN, me parece que hay que manejarlo como una hipótesis más, no hay que descartarlo, pero no es la única. Y lo que sí es cierto es que quien da la información es un gobierno bastante desprestigiado, con muchas mentiras y una fiscalía bastante cuestionada por la opinión pública. ¿Este es el primero, en todo caso, de otros atentados, de otro nivel, de otra escalada de atentados? A ver, ha habido ataques. El Ejército de Liberación Nacional puso una bomba en un cuartel de policía en un barrio que se llama La Macarena, y en la ciudad norte de Colombia, en la región del Caribe, hay una ciudad que se llama Barranquilla. Allí hubo otro ataque en los últimos años. Sin embargo, en esos ataques el ELN ha salido a reconocer
públicamente su responsabilidad y su autoría. Entonces, aunque lo que hemos sabido, hemos estado, digamos, los periodistas que tenemos canales, hemos estado insistiendo en los medios públicos que el ELN dé alguna explicación, pero el hecho de que el ELN no se haya pronunciado no necesariamente nos permite concluir que ellos hayan sido y simplemente no quieran dar la cara. Tienen por tradición dar la cara y asumir sus responsabilidades, entonces no sé por qué en este caso sería diferente. Le agradezco a Víctor de Currea Lugo, escritor y periodista, analista en temas de conflicto armado. Gracias por estar aquí con nosotros en la tarde. Gracias. Avanzamos. El embajador de Colombia en Estados Unidos convocó a la comunidad colombiana en Washington, embajadores y el secretario general de la OEA, para recordar a los héroes caídos tras el ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, un golpe a una institución considerada emblemática en América Latina como centro académico para la formación de oficiales. Emiliana Molina, periodista en NTN24, tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cantando el himno nacional desde la Embajada de Colombia en Washington, funcionarios y las autoridades homenajearon a las víctimas y a los héroes fallecidos tras los ataques perpetrados por el ELN en Bogotá. Hoy lloramos a nuestros muertos con la firme convicción de que ese dolor nos da fuerza para enfrentar la tarea que tenemos frente a nosotros como sociedad y como país. Esa tarea es la de erradicar el terrorismo, esa tarea es la de recuperar la tranquilidad que los colombianos piden y desean, y es la tarea inflexible de doblegar a los violentos con todas las herramientas que la ley nos permite. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunció en el evento condenando los ataques y también condenando el apoyo que Venezuela le brinda a estos grupos terroristas. Que hoy definitivamente debemos erradicar con más fuerza todavía, porque en eso está el bienestar de las sociedades, en eso está el bienestar de Colombia, pero también de nuestros países. Países que cobijan al ELN como Venezuela definitivamente no es admisible en nuestro continente. Embajadores de varios países también se pronunciaron en la Embajada de Colombia en Washington el día de hoy, entre estos el embajador de Panamá y de Ecuador, que se vieron personalmente afectados por estos ataques, demostrando la unidad que tienen en la región y su apoyo por Colombia. La colaboración siempre ha sido estrecha en materia de seguridad, porque los cuerpos de seguridad pública de Colombia y Panamá combaten con frecuencia el mismo tipo de problemas y en adelante seguirá siendo así. Queremos que nuestro país no siga así, no más dolor, por favor. Nos tiene muy triste a todos, no solo los colombianos, todo el mundo siente todas estas cosas que están sucediendo en nuestro país, y de corazón a toda esa gente, de verdad, por favor, hablan en su corazón, no más gente inocente que pague todas estas cosas. Por su parte, Estados Unidos le tendió una mano al presidente colombiano Iván Duque, asegurándole que tiene todos los recursos a su disposición para llevar a cabo una extensa investigación sobre los hechos que se llevaron a cabo recientemente en Bogotá. Desde Washington, Emiliana Molina. Regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, buena tarde para ti. Vamos a la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter. Las tienen en su pantalla, @NTN24, @NTN24D, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Al regreso, el presidente de Estados Unidos habría ordenado a su abogado personal que le mintiera al Congreso sobre el proyecto para la construcción de una torre Trump en Rusia. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN24. Vamos a la información. En Washington se realizó hoy la Marcha por la Vida, una de las más importantes y multitudinarias de la Unión Americana. Bajo el eslogan único desde el primer día, miles de personas protestan en contra de la legalización del aborto. NTN24 está en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Avanza a esta hora la masiva manifestación provida en esta Constitution Avenue de la capital de los Estados Unidos. Se dirigen a esta hora miles, decenas, incluso cientos de miles, ahí los ven, de manifestantes hacia la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ha llegado aquí gente de todos los lugares, no solamente de la Unión Americana, sino también personas venidas desde otros puntos de la geografía mundial, personas de México, también Polonia, incluso de
hasta la India están aquí reunidos porque piden que se proteja la vida de los no nacidos y restringir más el aborto. Soy de Miami, de la Florida, y vine aquí porque esta es una causa muy importante para mí. Tengo 2 hijos adoptados y el aborto es algo que es una causa que para nosotros es muy personal y queremos venir a apoyar. He venido porque yo creo que es muy importante defender la vida en todas sus formas. Yo creo que nos están haciendo mucho daño a las familias y nosotros queremos hacer todo lo contrario. O sea, nosotros queremos favorecer a las familias defendiendo la vida. Yo soy de Mississippi y ella viene de Filadelfia y estamos aquí para crear conciencia por la vida. Venimos aquí porque le queremos decir a todas las personas que no aborten, porque la vida es muy importante y la vida empieza desde el momento que el bebé es concebido. Entonces la vida no se tiene que acabar. Hay otra opción más que el aborto y nosotros decimos no al aborto. Venimos a marchar por la vida porque hay muchos medios de comunicaciones que no ponen tanto atención a las marchas de Provida y son igual de grandes que las marchas de mujeres. Son tantas las personas que hay reunidas ahora mismo en este lugar que no solamente están detrás de la cabecera de la manifestación, sino a mi izquierda, aquí lo ven, hay decenas, cientos de personas agolpadas porque ni siquiera han podido entrar o están esperando a sumarse al final de esta protesta donde estamos ahora mismo. Muchos de los aquí presentes además tienen el componente político, le piden al presidente que cumpla con su promesa de campaña, que restrinja el aborto. Muchos de ellos quieren que se quiten esas ayudas para la planificación familiar y restringir el aborto más allá de las 20 semanas. Aquí hoy esta protesta, como ven, es un ambiente festivo. Es difícil hablar porque están muy animados aquí en Washington. Así que les dejamos, este es el reporte desde la capital de los Estados Unidos para NTN 24. Adelante. Gracias. Cosas que pasan en la cobertura en vivo desde el lugar de la noticia. Avanzamos. El presidente Donald Trump habría instruido a su exabogado personal, Michael Cohen, a que mintiera ante el Congreso sobre el proyecto que habría pretendido situar en Moscú una torre Trump. Esto según publicaciones de medios locales. La difusión de esta información alarmó a varios legisladores demócratas. Los reportes de que Donald Trump específicamente dirigió a Michael Cohen a mentirle al Congreso son la indicación más clara de obstrucción de la justicia por parte del presidente que hemos visto hasta ahora. Y esto no solo lo digo yo como analista, esto fue lo que dijo William Barr, el propio nominado de Trump para ser fiscal general. Lo dijo en sus audiencias de confirmación el otro día, que si el presidente dirigió a uno de sus subordinados a mentirle al Congreso, sería lo más claro de obstrucción de justicia que podrías ver. Esto es clara evidencia para que la Cámara de Representantes comience el proceso de destitución o de impeachment, ¿no? Porque el presidente le ha pedido a un testigo que haga un acto criminal y eso en sí es un acto criminal. En esta parte del programa nos acompaña Gunter Sanabria, analista demócrata. Gracias por estar con nosotros. Escuchábamos a otros demócratas justamente hablar de la gravedad de estas acusaciones en caso de que se compruebe que en verdad el fiscal Mueller tiene todos los documentos para probar estas acusaciones. Primero que nada, ¿cuál sería la gravedad del hecho de que el presidente Trump le hubiera pedido a su exabogado que le mintiera al Congreso siendo presidente? Bueno, en este caso, la definición de obstrucción de justicia sería clara, ¿no? Porque en todos los casos criminales, y yo como abogado criminal he visto muchas veces en las cuales una persona obliga a alguien que esté dando un testimonio bajo palabra al Congreso o a la Corte a mentir, es cómplice en obstrucción de justicia. Ahora, la Constitución es bien clara también que el presidente no está totalmente aislado de un proceso judicial en contra de él. Artículo 2 de la Constitución especifica que si él comete algún crimen grave, en este caso obstrucción de la justicia, sería sujeto a una investigación y a un proceso judicial. Claro, porque Cohen al final ya tiene más clara su mala situación judicial, pero en términos judiciales el presidente Donald Trump estaría enfrentando un caso de perjurio. Un caso de perjurio, un caso de conspiración, y tendríamos que ver qué es lo que estaba tratando de ocultar haciendo que el abogado Cohen mienta, porque eso también es muy importante. Hacer que un testigo o interferir con un testigo en una investigación es un delito, pero también tiene que verse las intenciones que tenía el presidente Trump de tal vez tapar información o tapar un crimen que él ya había cometido.
O sea, son cosas que pueden escalar mucho más rápidamente una vez que se determine qué es lo que estaba tratando de ocultar con su relación con Rusia. Y podría ponerlo en una posición de hasta ser retirado de la Casa Blanca. Claro, incluso algunos analistas ya empiezan, por ejemplo, a poner sobre la mesa una comparación con el caso Nixon a este caso, porque se está hablando justamente de obstrucción a la justicia. Algunos dicen que es la base para iniciar un juicio político, otros incluso piden la renuncia del presidente. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está esta posibilidad? Esta posibilidad está muy clara en este momento, es una de las cosas más serias que él va a estar enfrentando, pero como dije anteriormente, todo depende de qué es lo que estaba tratando de ocultar, haciendo de que el abogado Cohen mienta en su testimonio, porque en este caso también tenemos problemas con Rusia en los cuales se ha cuestionado la lealtad del presidente para ver si es que él estaba solamente haciendo alguna relación internacional con Rusia o si en verdad estaba protegiendo los intereses de un país extranjero, lo cual lo pondría en una situación muy, muy delicada con respecto a seguir siendo presidente de los Estados Unidos. Ahora tenemos el 2020 a la vuelta de la esquina, pero hay muchos escépticos. Dicen que Trump, por más acusaciones, por más caso de la trama rusa, no ha pasado a mayores. La diferencia en este caso, ¿cuál podría ser? Bueno, como hemos visto, el presidente Donald Trump él ha negado desde el primer día y ha negado tanto que ha habido en este momento dudas de que lo que estaba diciendo sea verídico o no, porque acuérdense que él ha dicho que no había tenido contacto con Rusia primeramente y segundo dijo que no tenía ningún interés económico financiero con Rusia, lo cual al parecer la evidencia va a demostrar que no es verdad. Entonces ya estamos viendo de que lo que había dicho anteriormente el presidente y que había negado rotundamente es todo falso. Entonces veríamos hasta dónde llegan los argumentos del presidente de que no hubo collusion, de que no hay interferencia de Rusia, de que él no tiene relaciones con Rusia y qué más nos habrá dicho el presidente que en este momento estamos viendo que no sea verdad. Y Mueller tiene esa fortaleza, esa capacidad, incluso esa capacidad política, esa fuerza, por ejemplo, en este momento en la Cámara Baja para ir avanzando en el terreno hasta llegar a la destitución del presidente Trump. En este momento la Cámara Baja tiene el poder para empezar las investigaciones. Vamos a ver hasta dónde llegan, pero también tenemos que tener en cuenta que el fiscal Barr, o el elegido, él mismo ha declarado que él estaría en contra de cualquier tipo de acusaciones de obstrucción de justicia. Vamos a ver si es que él cumple con su palabra, cumple con su trabajo de ser neutral y aplicar las leyes como están, o si favorece a Donald Trump en ver de qué es lo que él está tratando de explicar en este momento. Y hay independencia de poderes, hay esa fortaleza en la confianza en las instituciones de Estados Unidos, porque en este momento estamos hablando de Barr, pero si hacemos una lectura rápida del país, ¿existe esa fortaleza? Exacto. La esencia del gobierno de los Estados Unidos es la división de poderes y en este momento el ejecutivo, el legislativo y el judicial están totalmente separados y son independientes. El ejecutivo, con el presidente Trump, él puede decir que quiere hacer un montón de cosas con respecto al poder judicial, pero el poder judicial es independiente. Y el poder legislativo, que es el Congreso en este momento, también es independiente. Por eso es que Nancy Pelosi en este momento le insinúa, o bueno, en claras palabras, le dice que no haga su presentación del State of the Union, que estaba puesta para el fin de este mes. ¿Y cómo evalúan el papel de los republicanos? ¿Se puede seguir fisurando, puede dividirse a tal grado de dejar solo a Trump? Yo pienso que en este momento los republicanos están tomando muy en serio estas acusaciones y viendo qué les conviene hacer para el futuro, porque acuérdense que muchos republicanos perdieron sus sitios en las elecciones del año pasado por apoyar y por seguir los mandatos y seguir las políticas de Donald Trump. Y hemos visto cómo la Cámara Baja cambió totalmente con más de 30 asientos que ganamos en las elecciones de noviembre. Ahora, en este momento está el cierre de gobierno. Este tipo de información,
¿cómo influye en el electorado estadounidense cuando está en juego, por ejemplo, el discurso del Estado de la Unión, donde algunos le dicen, entrégala solamente por escrito, evitemos este jaloneo por la construcción del muro fronterizo? Es decir, hay muchas banderas del presidente que están en juego, pero también existen estos escándalos. ¿Cómo evalúan, cómo lo está recibiendo el electorado estadounidense? La comunidad americana se está dando cuenta que el presidente Trump, el único interés que tiene es su interés político. Él no tiene interés en mejorar el sistema, no sea de indocumentados con su petición del muro, pero en este momento está afectando ciudadanos americanos. Y no solamente ciudadanos americanos, sino aquellos que trabajan para el gobierno. O sea, estamos hablando de gente que se dedica al bienestar de todos nosotros, no solamente de su propio trabajo, no está hablando de gente que trabaja en una compañía privada, está hablando de aquellos que trabajan para el gobierno por el beneficio de todos los ciudadanos americanos. Entonces esto, cuando él se dé cuenta de cómo está afectando esto su aceptación política, las cosas van a cambiar muy rápido, porque son cerca de 800,000 trabajadores federales y son sus esposas, y son sus familias, y son sus hijos. Entonces el pueblo americano está dándose cuenta de que al querer él imponer su póliza del muro, está afectando el resto del país en una manera que no va a poder recuperarse. Pero también hemos visto un voto oculto que respalda de todas formas al presidente Donald Trump. El muro no puede resultar contraproducente tanto para demócratas como para republicanos, porque al final, hoy por hoy, es el estadounidense el que no está percibiendo su salario justamente por el debate del muro fronterizo. Pero es no solamente el debate del muro fronterizo, o sea, son todas las pólizas de Donald Trump. Ahora, en este momento, los demócratas ya le han presentado varias ofertas a Donald Trump que podrían ser aceptadas, como por ejemplo, aceptar DACA, aceptar The Dream Act, ¿okay? Los soñadores, aceptar algún tipo de beneficio que ayude al resto de la población y no solamente se enfoque en que él reciba sus $5 billones para el muro. O sea, en este momento no se ha demostrado que el muro vaya a cambiar la situación migratoria en los Estados Unidos. Eso es solamente una propuesta que él hizo, una promesa que hizo en su primera campaña electoral, y hasta donde yo puedo ver, y mucha gente puede ver, su campaña del 2020 depende de que él consiga el muro o no. Solamente el muro, porque al final pues también está la caravana migrante, porque sí, está el Dream Act, etcétera, estas cosas que han estado sobre la mesa, pero el presidente sigue utilizando esta bandera de los criminales que vienen en la caravana y siguen llegando caravanas. Hoy por hoy hay una nueva caravana de centroamericanos ya en territorio mexicano, es decir, también puede utilizar estas noticias en desarrollo a su favor. El presidente Trump ha usado ya este tipo de retórica para asustar a la ciudad, para crear caos, para crear miedo. Pero ya vemos que los resultados no son como él los describe. Por ejemplo, las caravanas de abril de 2018, vamos a estar muy claros, eran 4.500 personas, de las cuales solamente 90 o 100 personas pudieron ingresar a los Estados Unidos. No hubo invasión. Además, las caravanas de noviembre se estima que solamente van a aceptar 200 personas de las 4.000, 5.000 y la invasión que él describía. Esta última caravana no llega ni siquiera a 500 personas y él está utilizando números de 10.000, de 15.000. Eventualmente el pueblo americano se va a dar cuenta de que Donald Trump solamente tira cortinas de humo que al final se disipan y se ve la verdadera política que él está tratando de encontrar, que es de ser reelegido y mantener lo que él cree que es mejor para su política. Y al estadounidense, en términos económicos, parece que esa es una clave. Sin embargo, el presidente Donald Trump insiste siempre en los logros en la generación de empleo, en estos récords económicos que ha presentado durante su administración, pero en estos días 28 del cierre de administración, pues algunos ya también empiezan a advertir sobre las pérdidas económicas, el impacto en el crecimiento que puede tener en el gobierno de los Estados Unidos. Eso los demócratas, ¿cómo lo van a plantear? El impacto económico lo vamos a ver a todos los niveles de la economía americana, porque está impactando no solamente el sistema de inmigración, las cortes, está impactando agencias que no tienen nada que ver con la seguridad nacional, está impactando agencias que no tienen nada que ver con inmigración y el efecto va a tardar años en repararse.
Es algo que no se ha visto en la historia de los Estados Unidos anteriormente, el que el gobierno haya cerrado tantísimo tiempo sin ninguna base, porque en este momento lo único que él está utilizando es que le den su muro, que le den su propuesta, que le den lo que él ofreció. No tiene ninguna base, no ha demostrado con hechos que el muro va a cambiar la situación de inmigración, y mucho menos tiene los hechos o las bases para demostrar que los inmigrantes que cruzan la frontera son los criminales que él describe, o las drogas que él describe son las drogas que pasan por la frontera. Es más, las agencias de drogas y las agencias de investigación han demostrado que eso no es verdad. Claro, pero al final este es el primer ejercicio de fuerza entre el presidente Donald Trump y la Cámara Baja tomada por los demócratas. ¿Hasta cuándo se puede resistir esta medida de fuerza entre demócratas y republicanos con el cierre de gobierno? Se ha visto que los demócratas han sido flexibles anteriormente con Donald Trump, pero en esta oportunidad ellos tienen que poner su decisión, tienen que ponerse fuertes y tienen que decirle a Donald Trump, hasta aquí no más. Ya no vamos a seguir con tus tantrums, ya no vamos a seguir con tus ideas sin bases, y poner su fuerza para que esto se decida. Porque si pierden esta pelea, si pierden, como tú dices, esta primera vez, no creo que puedan recuperarse tampoco. Y para concluir, hay ya un anuncio, una noticia de una reunión entre el gobierno de Corea del Norte y los Estados Unidos. Ese tipo de juego político que ha llevado el presidente Donald Trump respecto a Rusia, respecto a Corea del Norte, ¿cómo impacta en el electorado estadounidense? Porque por un lado había una amenaza de guerra inminente, pero después llega y regresa al diálogo. Ahora anuncia, por ejemplo, también una guerra económica con China y parece que tampoco le pasa la factura. ¿Cómo evalúa este proceder? Esa es la manera en la que Donald Trump usa sus cortinas de humo, como lo mencioné. En este momento quiere entablar otra comunicación con Corea del Norte que tal vez vaya a ser como la primera y no llegue a más. ¿Qué pasó con China? Regresó de China y dijo que él ya había solucionado el conflicto de libre comercio con China, y China no respondió y no le dio la razón en lo que él quería hacer, así que él va a tener que seguir tratando. Y en este momento con Rusia, las sanciones de Rusia van a tener que ser mucho más severas, específicamente porque existe en este momento un tratado que se vence el 2 de febrero, que es con respecto al armamento nuclear, y Rusia no ha cumplido con lo que tenía que hacer. Así que vamos a ver cuál es la posición de Donald Trump ahora que sabemos su relación financiera y personal con Vladimir Putin y con Rusia. Es el pulso político de las noticias más importantes en este momento desde Estados Unidos, con el análisis de Gunter Sanabria. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias. Hasta luego. Y el secretario general de la ONU informó que sostuvo hoy una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Iván Duque, tras el atentado terrorista en Bogotá. También el jefe de Naciones Unidas volvió a pronunciarse sobre Venezuela. Puso a disposición los buenos oficios del organismo internacional para renovar espacios de diálogo político en el país. Alejandro Rincón tiene la información. Adelante. Hola, feliz tarde para todos. El secretario general de la ONU ha entregado su primera rueda de prensa del año 2019, donde fue consultado sobre una gran variedad de temas de interés para la comunidad internacional. Nos vamos a concentrar, sin embargo, en los argumentos claves para el continente americano. Primero, nueva reacción del jefe de Naciones Unidas sobre el atentado terrorista en Bogotá. Esto dijo a NTN 24 sobre los retos que considera el jefe de Naciones Unidas tiene la nación suramericana en el proceso de construir paz. Condeno enérgicamente el ataque terrorista. Hoy he estado hablando por teléfono, de hecho, con el presidente Duque. Colombia tiene todavía mucho camino que recorrer en la aplicación de su proceso de paz. Conocemos las dificultades y los problemas, pero confiamos en el pueblo de Colombia y en la determinación del pueblo y el gobierno de avanzar. El Canal de las Américas también preguntó directamente al secretario general de la ONU sobre la actual situación sociopolítica que vive Venezuela, y en los siguientes términos hizo referencia el jefe de Naciones Unidas a el que ha sido por ahora su mensaje constante a los venezolanos. Para nosotros está muy claro. Solamente una solución política inclusiva puede abordar los problemas en Venezuela. Se lo transmití a la canciller que me visitó
Las Naciones Unidas ofrecen sus buenos oficios y esto solo funcionará si todo el mundo está de acuerdo en que así se dé. En declaraciones adicionales, Antonio Guterres también hizo referencia a la actual crisis de migrantes en América Central y del Norte. Se le consultó en particular su visión sobre este gran volumen de migrantes que siguen arriesgándolo todo para llegar hacia los Estados Unidos. Nuestra postura siempre que la reunificación familiar es fundamental en todas las situaciones. Trabajamos con las autoridades mexicanas, UNICEF, está muy activo, el ACNUR también. Así que vamos a cooperar con todos los estados, los 3 países del Triángulo Norte. Estamos dispuestos a cooperar con todos los estados para que se cumplan los objetivos humanitarios. Por ahora solo queda un elemento importante por destacar y que tiene que ver con otra de las noticias que ha sido importante en el transcurso de este viernes y ha sido el imprevisto encuentro de delegados de Corea del Norte con el presidente Donald Trump en la capital de los Estados Unidos. En este aspecto en particular, Antonio Guterres, el jefe de Naciones Unidas, expresó su deseo de que ambas partes sigan avanzando en su proceso de diálogo con el objetivo de que a futuro, ojalá próximamente, pueda concretarse el proceso de desnuclearización de la península coreana. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Muy buena tarde. Vamos a la pausa. Al volver, opiniones divididas en Venezuela sobre la ley de amnistía que propone la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. Los maestros de Venezuela protestan nuevamente para exigir respeto a sus contratos colectivos, pero la respuesta del gobierno es de represión y amedrentamiento. Denunciaron que este jueves, durante una huelga puertas adentro en escuelas del oeste de Caracas, los directivos enviaron a funcionarios policiales a detenerlos, incluso en presencia de niños menores de edad. Denuncian que son perseguidos por decir lo que ocurre y por hacer exigencias al Ministerio de Educación. Explican que con un salario mínimo no logran vivir. La crisis se come sus salarios y los obliga a emigrar o cambiar de empleo. Este es un informe de Ulis Laya, desde Caracas. Y no me quiero ir. Yo quiero un sueldo digno para quedarme en mi país. Los maestros en Venezuela protestan por mejores salarios y respeto a sus contratos colectivos, mientras la respuesta del gobierno es represión. Somos docentes, no somos delincuentes. En esta semana, los maestros de la Claudio han tenido que trabajar bajo presencia policíaca. La policía ha estado aquí, al igual que fiscales, levantando procedimientos administrativos, levantando actas para enviar a la zona educativa, amedrentando a nuestros maestros. Pero ¿quién cuida la integridad de los niños el día que la policía entró ahí? ¿Con qué respuesta nos salió de la directora? Que ellos eran los hijos de los profesores, también son niños y también tienen derechos. Señalan que además los directores de las instituciones y las autoridades los amenazan con quitarles sus beneficios, incluso las misiones a las que pertenecen. Nos dijeron que nos iban a sancionar con quitarnos la bolsa. Nos dijeron que iban a averiguar si estábamos estudiando en alguna misión para sancionarnos también por allí. Ya basta de eso. Nosotros no estamos pendientes si son políticos o no. Nosotros lo que queremos es que nos reivindiquen el salario. Que supuestamente el que esté de acuerdo a este paro, su cédula de identidad está en el Ministerio de Educación. No tenemos derecho a protestar. Denuncian que quienes dirigen el sector educativo han politizado el tema, les alegan que por órdenes superiores deben incluir en las discusiones a colectivos, esto con ganas de amedrentar. Nos encontramos abordados con VC y pare de contar. Yo personalmente le hice saber que eso era netamente laboral, docente, directivo, y ella me dijo que eran lineamientos del Ministerio de Educación. Sin embargo, el ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, aseguró en una entrevista al canal del Estado que ya tienen un acuerdo salarial con los docentes. Allí entra el personal administrativo y entra el personal obrero. ¿Y los jubilados? Nosotros no podemos hacer, y los jubilados, nosotros no podemos hacer discriminación entre ningún sector. La particularidad de este acuerdo es que no reconocen las escalas salariales, tal como estaba establecido en los contratos colectivos. Porque aquí no se trata de que yo estudié y tú no estudiaste. Ese no es el problema. Profesor, no claro que hay que reconocer el esfuerzo que se haga, pero nosotros no podemos... Mira, que si la brecha es muy corta, esa es una posición que no se puede admitírsela a nadie. Ojalá pudiéramos ganar todos lo mismo. Esto es calificado por los maestros como un abuso. Aseguran, no respetan su preparación. ¿Con qué
ganas, uno se sigue superando si sabe que va a ganar lo mismo que cualquier otra persona. Nosotros somos formadores hasta de los propios policías. Un policía está ganando hasta 3 sueldos mínimos. ¿Por qué yo, que soy formadora de esos futuros policías, no puedo ganar lo mismo? Los trabajadores exigieron al Ministerio de Salud que sea respetado lo que firmaron en años anteriores, su contrato colectivo. Indicaron al ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, que no están dispuestos a ganar lo mismo. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. La propuesta de ley de amnistía para civiles y militares que colaboren en la restitución de la democracia en Venezuela, anunciada por la opositora Asamblea Nacional, ha generado divergencias entre abogados defensores de derechos humanos. La ONG Foro Penal Venezolano instó al Parlamento a no incluir justicia transicional en un mismo proyecto de ley, pues consideran que violadores de derechos humanos podrían salir favorecidos. Este es un informe de Daniela Zambrano desde Caracas. Un no rotundo a la impunidad. El Foro Penal Venezolano se manifestó a favor de la amnistía, pero en contra de que en un mismo proyecto de ley se incluya la justicia transicional. Una cosa es la amnistía, que concede a quienes son sus destinatarios impunidad total, lo cual es inaceptable en materia de violación a los derechos humanos, y otra cosa son estos mecanismos distintos de justicia transicional que puedan eventualmente a algunas personas brindarle algún tipo de incentivo, de reducción de la pena, de beneficio procesal, etcétera, para el caso de que esté dispuesto a reconocer su culpa y de sumarse al restablecimiento del hilo constitucional. Y es que consideran que quienes merecen la amnistía podrían quedar excluidos y violadores a derechos humanos favorecidos con el perdón. Porque confundir las cosas puede conducir a que no solamente quienes definitivamente sean beneficiarios de la amnistía al final no la reciban, sino que quienes no deben ser beneficiarios de la amnistía terminen siendo favorecidos por ella. En medio de la tensión que se vive en Venezuela con el desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente, la ONG puso a disposición de la ciudadanía una línea directa de denuncias con la comunidad internacional, pues temen que en los próximos días se agudice la represión. Como se está aumentando la participación de la ciudadanía en la calle, históricamente eso normalmente refleja un aumento también en la represión, un aumento en los arrestos arbitrarios, un aumento incluso en los daños a la integridad física o incluso a la vida de las personas. Esa es una de las preocupaciones que tenemos. Al igual que otras ONGs, el Foro Penal respaldó el llamado que hicieron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para que visite Venezuela y constate las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen, pero difieren en que Michelle Bachelet encabece una comisión de la verdad. Presionar, promover en este momento la creación de una comisión de la verdad puede neutralizar de manera definitiva cualquier pretensión de que la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional inicie una investigación por los graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. La ONG se puso a la orden del Parlamento para contribuir en delimitar cuál será el objeto de la amnistía a promulgar y quiénes serán sus destinatarios. A diferencia de otras organizaciones no gubernamentales que cifran en 402 la lista de presos políticos en Venezuela, el Foro Penal Venezolano maneja una cifra de 281. Asegura que hay 117 personas que, aunque todavía tienen medidas cautelares, pues ya no están en las cárceles venezolanas y serían considerados perseguidos y no presos políticos. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, NTN 24. Y vamos a darle la bienvenida en este momento a el canciller de Chile, Roberto Ampuero, que está con nosotros justamente para analizar esta situación. Primero que nada, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gusto estar en su programa. Canciller, usted conversó con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, esta semana. ¿Cuáles fueron los principales puntos de esa conversación y qué fue lo que le manifestó? Esa conversación tuvo lugar poco después de que él fuese o recuperase su libertad. Saben, fue detenido por fuerzas agentes de seguridad del SEBIN y tuve la oportunidad de llamarlo y expresarle la solidaridad de Chile, el apoyo de Chile y nuestra admiración por la lucha y el coraje con que él enfrenta esta tragedia que es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro. Y en ese sentido me relató su experiencia, cuál había sido ella, el trato que había recibido. Todavía cuando hablamos tenía adoloridas las muñecas por las esposas, pero subrayó fundamentalmente su convicción y su esperanza de que los venezolanos sabrán superar esta tremenda situación y crítica situación
por la que están atravesando. Es una situación, la de Venezuela, más bien es una tragedia por la que está atravesando el pueblo venezolano, y no es solamente, ya sería suficiente, ¿verdad? En la tragedia que está sufriendo el pueblo venezolano, sino que también aquí hay un impacto hemisférico debido a la migración que causa el desastre económico en que Nicolás Maduro ha colocado a Venezuela. Si usted observa las cifras, son casi alrededor de 3 millones de venezolanos que han salido. Nuestros países están recibiendo de la noche a la mañana un fuerte impacto en términos migratorios. Es delicado esto porque implica demandas y presiones sobre nuestras economías para resolver temas de trabajo, de salud, de vivienda. Y al mismo tiempo, Venezuela se sigue oponiendo, algo que es muy inhumano, a que se establezcan canales de ayuda humanitaria. Está a la disposición de los países, entre ellas la de Chile, para poder aportar a paliar la desesperación, la desesperanza y la falta de abastecimiento de medicina y alimentos que está sufriendo el pueblo venezolano. Sin embargo, eso lo impide el régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, aquí también tenemos una dimensión hemisférica, un impacto hemisférico dañino para toda la región. Y quiero decir, esta es la peor crisis migratoria que ha tenido nuestro continente. A ese nivel de crisis estamos hablando. Por eso es más importante que nunca que la comunidad internacional hable muy claro ante Nicolás Maduro y le exija, como lo está haciendo el Grupo de Lima, que busque una solución que vaya realmente en beneficio de los venezolanos, del pueblo venezolano, y que permita restablecer la democracia y que el pueblo venezolano se pueda expresar libremente. Ahora, el gobierno chileno ya dijo que no reconoce al gobierno de Maduro. Entonces, ¿con quién se va a entender el gobierno de Chile? ¿Con Venezuela? ¿Estudian la posibilidad de reconocer a Juan Guaidó como la única voz válida del pueblo de Venezuela? Mire, Chile siempre actúa en consonancia con otros países que piensan de manera afín. Esto quiere decir, trabajamos dentro del Grupo de Lima, es la forma que Chile actúa y opera en materia internacional. Lo cierto es que lo seguiremos haciendo así. Usted ha visto la posición del Grupo de Lima, ha sido muy clara con respecto a reconocer a la Asamblea Nacional como el único órgano elegido democráticamente por el pueblo venezolano, y a su presidente, Juan Guaidó, como quien encabeza, desde luego, esta Asamblea. Dicho esto, nosotros también tenemos unas relaciones diplomáticas con el Estado de Venezuela. Maduro no lo reconocemos porque la forma en que emergió es una forma ilegítima. Para Chile y también para los países del Grupo de Lima, este gobierno se generó a partir de elecciones no transparentes, que no ofrecieron las garantías para los opositores, elecciones que además implicaron marginar a las alternativas opositoras, y no se permitió tampoco la presencia de observadores internacionales. Todo eso hace que estas elecciones no hayan sido democráticas y transparentes, y por lo tanto el poder que ejerce allí tampoco a nuestro juicio lo es. Ahora, Nicolás Maduro declaró recientemente que Sebastián Piñera es un pichón de Pinochet. Usted le respondió: al asno se le reconoce por su rebuzno. ¿No cree que la diplomacia de micrófonos no contribuye al buen entendimiento? Mire, todos conocemos la forma en que Nicolás Maduro se refiere a los opositores internos de su país, y también la forma en que se refiere a otros gobiernos y sus representantes que no coinciden con su línea política. Entonces, este tipo de lenguaje es un lenguaje acostumbrado en su persona. Chile observa esto siempre, las relaciones internacionales, con seriedad, con responsabilidad y con mesura. Y en este sentido, nosotros lo planteamos con mucha claridad y en el marco de lo que es el Grupo de Lima, y además en el marco de lo que es el sentir de la gran parte de la comunidad internacional. Venezuela no es una democracia, en Venezuela hay una dictadura. Nicolás Maduro, su gobierno, no lo reconocemos por la forma en que se gestó. Y lo que nosotros queremos es que exista
una solución que encuentren los propios venezolanos para salir de esta grave tragedia en que se encuentra esa gran nación hermana, que sea una alternativa también pacífica y que sean ellos, en este caso la Asamblea Nacional y también su presidente, quien a nosotros, como parte de la comunidad internacional que solidarizamos con los demócratas en Venezuela, que sea ella quien nos indique qué hacer, que sea ella la que indique los ritmos en que van a proceder, que sea ella la que nos muestre el camino que van a seguir, y que sepan que en el caso de Chile y en el caso también del Grupo de Lima van a encontrar el respaldo para aquellas medidas que la Asamblea, los opositores democráticos en Venezuela consideren pertinentes. Canciller, precisamente de esta salida, algunas acciones que han sido impulsadas por la Asamblea Nacional han convocado a una movilización para el próximo 23 de enero, una movilización pacífica por parte de la oposición. ¿Cómo observan ustedes esta convocatoria para que el pueblo venezolano vuelva a las calles nuevamente? Lo que caracteriza la acción de la Asamblea Nacional, a juicio de Chile, es que ha seguido estrictamente lo que son las indicaciones, las normas y los artículos de la Constitución de Venezuela. Está trabajando y ha trabajado y apunta a objetivos que están dentro del marco constitucional pleno. Y en este sentido tienen también todo nuestro respaldo. Y el hecho de que el pueblo venezolano se manifieste en términos de cómo continuar adelante, desde luego nosotros como chilenos lo observamos desde nuestro país con simpatía, con apoyo, con solidaridad y subrayamos. Nosotros queremos que la solución venga de los venezolanos y que sea a través de modo pacífico. Y en ese sentido somos muy respetuosos de la voluntad de los venezolanos. Ahora, Chile ha jugado un rol importante en los procesos de paz que se han adelantado en Colombia en los últimos años. ¿Cómo reciben la noticia del atentado con coche bomba de ayer? Primero quiero decir que nosotros lamentamos profundamente lo ocurrido, que en el día de ayer manifestamos también nuestra solidaridad y sentimientos hacia el pueblo colombiano y hacia particular las familias de las víctimas. Y también subrayamos en la declaración de ayer que nosotros condenamos, rechazamos el uso del terrorismo, el uso de la violencia, que es lo que ocurrió en Colombia, y que confiamos en que Colombia logrará salir adelante de esta situación, porque la inmensa mayoría de los pueblos en América Latina rechazamos todo lo que es los actos terroristas, las acciones de violencia que intentan al final entorpecer decisiones que ha tomado soberanamente y en forma democrática un pueblo como es el caso de Colombia. Usted hace referencia a que Chile es un país abierto a las migraciones. ¿Cuál ha sido la experiencia y el apoyo que ustedes le han dado a los venezolanos que migran hacia Chile, que los ven como su segunda casa y ustedes les han abierto las puertas a la comunidad venezolana? ¿Manejan cifras de cuántos venezolanos están de manera regular en el país y cómo ha sido el proceso de implementación de la visa para quienes siguen en Caracas? Sí, mire, en realidad, para ser justo, hay que decir que en Chile tenemos varias comunidades, ¿verdad? Tenemos comunidades, digamos, de reciente, entre ellos, bueno, colombianos, venezolanos, tenemos también comunidades del Caribe, en el sentido de cubanos, de Haití, y desde luego lo que son los países más cercanos y fronterizos. Es decir, este es un proceso que siempre está desarrollándose. En el caso de Venezuela, tenemos una visa de responsabilidad democrática, que es algo muy particular, atendiendo a que, como les decía antes, durante la dictadura de Augusto Pinochet, el pueblo venezolano acogió a muchos chilenos que buscaron allá mejores perspectivas de vida y un lugar seguro. Y cuando entonces Venezuela era un país próspero, sino el más próspero de América Latina. Y atendiendo a aquello que nosotros sentíamos y sentimos que teníamos una deuda con el pueblo venezolano, es que elaboramos esta visa de responsabilidad democrática que se solicita en los consulados en Venezuela y que les permite, en este caso, a venezolanos
apresurar su trámite, facilitar el trámite, y en este momento calculamos que hay alrededor de 250.000 venezolanos viviendo en Chile. Tenemos también, por hablar de otra comunidad, la comunidad peruana, que son también más de 200 años, que está plenamente incorporada en el país desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de su fuerza laboral, desde el punto de vista gastronómico. Entonces son comunidades que se van instalando en el país, y yo insisto mucho, Chile es un país abierto a la migración, pero quiere una migración ordenada, y un país que abraza la migración porque lo enriquece, y es un país que además necesita la migración porque somos el país con el crecimiento demográfico más bajo o más lento de la región, junto con Uruguay. ¿Y cómo lee Chile la situación de Nicaragua? ¿Cree usted que se deben tomar medidas diplomáticas contra el gobierno de Daniel Ortega, tal y como lo ha hecho el Grupo de Lima en el caso de Nicolás Maduro? Mire, nosotros como país siempre estamos en consulta con los países de la región sobre estos temas, porque, insisto mucho, Chile no es un llanero solitario, Chile siempre actúa en consonancia con otros países para abordar ciertas crisis como esta que usted menciona, también la de Nicaragua. Efectivamente, con respecto a Nicaragua, hay instrucciones que emanaron de la OEA. Nosotros pensamos también, algo que compartimos con otros países, que la Iglesia Católica está llamada también a jugar un rol importante, y también consideramos que tiene que haber allí un diálogo que de alguna forma conduzca a que el pueblo nicaragüense pueda expresar realmente su voluntad. Es una situación también de mucha tensión. Todos recordamos la represión que se desató en contra del movimiento opositor nicaragüense. Todos recordamos la cantidad de víctimas fatales producto de esta represión. Más de 300 personas fueron asesinadas por grupos paramilitares. Hay también una condena de la comunidad internacional frente a este tipo. Y nosotros estamos permanentemente como país y a través también de nuestra representación en la OEA abordando este asunto. Recuerde que durante la última Asamblea General de Naciones de la OEA, allí se había acercado bastante a una suerte de transición para el caso de Nicaragua, la difícil situación de Nicaragua. Sin embargo, eso, por decisión del propio régimen de Daniel Ortega, no prosperó. Ese es un tema que sigue pendiente, que concita mucha preocupación, que afecta y paraliza a lo que es también el funcionamiento y la integración económica de Centroamérica. Y ahí estamos los distintos países viendo con mucha preocupación cómo esto se ha estancado, pero es claro que allí hay una parte importantísima del pueblo nicaragüense que no está pudiendo expresarse, y nuestra solidaridad va desde luego con todas las fuerzas democráticas que quieran restablecer los principios democráticos, el respeto pleno a los derechos humanos, a las libertades individuales. Le agradezco a Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, por estos minutos para la tarde en Entre 24. Muchas gracias y un gran saludo a todos los amigos de Colombia. Y nuevamente les hago llegar a todos ustedes nuestras condolencias, nuestras simpatías y nuestra solidaridad de ese terrible ataque terrorista que han sufrido. Chile está con ustedes. Gracias por sus palabras. Buena tarde. Avanzamos. El congresista republicano Mario Díaz Balart se reunió hoy con líderes venezolanos en Miami para discutir el avance de medidas que desde el Congreso buscan dar legalidad a los venezolanos radicados en Estados Unidos. Desde allí, junto a la también congresista demócrata Donna Shalala, hizo referencia al proyecto de ley de estatus de protección temporal para los venezolanos que fue radicado la semana pasada. Paola Serna tiene la información desde Florida. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El congresista Díaz Balart argumentó la necesidad que tienen los venezolanos que llegan a los Estados Unidos de obtener un permiso o un estatus de protección temporal que les permita estar legalmente en el país, contar también con la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. Comentó algunos detalles sobre el proyecto de ley que se introdujo la semana pasada en el Congreso para lograr este objetivo. Le agradecemos al presidente, al vicepresidente y a la administración
que reconoce la realidad de Venezuela y está actuando de una forma, yo creo que muy agresiva. Y por cierto, vienen medidas que se van a anunciar prontos, adicionales, hacia ese régimen represivo en Venezuela. Y por lo tanto, pensamos que el momento es propicio. La administración reconoce la realidad de Venezuela. El mundo está reconociendo la realidad de Venezuela y por lo tanto, muchos de nuestros colegas están reconociendo la realidad de Venezuela y nosotros estamos dispuestos de negociar con todos. Vamos a hablar con todos en una forma bipartidista. Pensamos que el momento es propicio, pero sí, ¿es fácil? No. ¿Hay garantía que se va a lograr? No. Pero la causa es justa. El momento es adecuado. Los venezolanos se lo merecen. Absolutamente sí. Y tenemos una alianza bipartidista que nos da una oportunidad, yo creo que histórica. Es importante destacar que este proyecto de ley de TPS que busca obtener el congresista Mario Díaz Balart no es el mismo que fue sometido a finales del año pasado por los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Vamos a una pausa, ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí podrá encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerde conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Vamos con más información. En Bolivia, la oposición pidió aplicar la Carta Democrática Interamericana al gobierno de Evo Morales por su nueva candidatura a la presidencia de la nación. Una veintena de organizaciones y partidos políticos opositores acordaron pedir la aplicación del recurso que se asigna a los países en los que se considera que se ha producido una ruptura del orden democrático. La noticia se conoce luego de que el Ejecutivo consiguiera modificar una norma constitucional que prohíba la reelección indefinida del mandatario boliviano. La oposición calificó la acción del Ejecutivo como antidemocrática. Morales, de 59 años, busca ser reelegido como jefe de Estado por cuarta vez consecutiva. Nosotros venimos para defender algo fundamental, un Tribunal Supremo Electoral que no está cumpliendo los elementos fundamentales que la democracia boliviana debe tener para la elección transparente y los instrumentos que nos garanticen reglas de juego iguales que no parece que vayan a darse tal como está trabajando el Tribunal Electoral. Y en México, el Congreso aprobó la propuesta para crear la Guardia Nacional. Los legisladores se pronunciaron en favor de la creación de una nueva Guardia Nacional de 60,000 miembros. Una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador como una herramienta crucial en la lucha contra el crimen organizado. La propuesta fue aprobada por cerca de 3/4 partes de la Cámara Baja del Congreso, con 362 votos a favor y 119 en contra. La iniciativa contempla cambios en la Constitución Nacional que requieren un voto de 2/3 en ambas cámaras. El partido Morena de Obrador se asoció con movimientos de izquierda. Los críticos del plan se manifestaron con camisetas con la frase impresa "La guerra no hace la paz", y aseguran que esta fuerza puede llevar a violaciones de derechos humanos en medio de la lucha contra el crimen organizado. Ya estoy chocheando, que estoy enfermo. En esta parte del programa nos acompaña Adriana Medina Ortiz, diputada del Movimiento Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Los diputados le están dando este mensaje al mundo con esta frase que pusieron en sus playeras. La guerra no hace la paz. ¿Qué nos quiere decir, diputada, con esto? Es una frase, yo creo que lo entienden perfectamente. No necesitamos militarizar al país, no necesitamos una guerra para que haya paz. Necesitamos capacitación de policías civiles, necesitamos que esos policías estén con los beneficios para que ellos puedan acceder y puedan proteger a la ciudadanía. Entonces, por eso nos esforzamos por crear una frase y decimos que la guerra no hace la paz, porque esto es pues inconcebible, ¿no? Lo que quiere hacer el presidente, lo que ya lo hizo. Ya estábamos esperando la resolución del Senado, pero ayer nos estaban diciendo que es muy probable que regrese a la Cámara de Diputados porque él todavía quiere agregarle más cosas, no está conforme como se aprobó esta iniciativa.
esta reforma, perdón. Claro, ¿cuál es la fortaleza de las instituciones, en este caso del legislativo mexicano? Porque vemos muchas voces críticas a advertir que el presidente está tirando línea y no acepta estas críticas, no acepta esta oposición y ahora, como usted dice, ya va de regreso. Así es, o sea, él quiere pasar la reforma como él, de hecho, él no la propuso. Quiero hacer una aclaración, la propuso una diputada por Morena, pero lo que es bien sabido que pues de ahí de la presidencia pues sale toda la iniciativa, ¿no? Entonces esa parte es la que a nosotros pues le decimos, o sea, estamos a favor de que exista una guerra en contra, no guerra, sino como una batalla en contra del narcotráfico, del crimen organizado, pero sin violar los derechos humanos de las personas, ¿no? Y lo que quiere hacer él es totalmente lo contrario, es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque atenta contra todos ellos, ya que la policía militar o los militares pues no están capacitados para andar en la calle para proteger a la ciudadanía. Ellos tienen un entrenamiento totalmente diferente a lo que es una policía estatal, una policía federal. Y esta parte pues es por la que no estamos de acuerdo y estamos pues en lucha, y ahora con lo que están diciendo que la van a regresar, pues imagínate con qué reformas o con qué modificaciones quiere que la aprobemos. Claro, ahora son 362 votos a favor de estas modificaciones. Yo le pregunto, diputada, en este momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque es el que está en el poder, pero cualquiera que fuera el presidente, ¿de verdad no puede gobernar al país sin el ejército en las calles? El ejército se ha venido manejando en las calles, sí, desde otras administraciones, o sea, sí, el PRI tuvo con la ley de seguridad interior, el PAN exactamente hizo lo mismo, o sea, el ejército ha estado en las calles. Lo que quiere hacer ahora el presidente es ponerlo en la Constitución. Antes era una medida que tomaban los presidentes y ahorita lo que él quiere es ponerlo en la Constitución para que ya ahora sí sea una obligación y no haya manera de poder quitarlos. Lo quiere hacer con toda esa formalidad. Ellos argumentan que debe de ser legal esta parte y por eso lo quieren poner en la Constitución, lo que nosotros no estamos de acuerdo. O sea, podemos acceder a algún tipo de sanción en el país, pero no lo metas en la Constitución. O sea, en la Constitución quieren poner santo y seña, puntos, comas de algo que no está bien. Las organizaciones civiles, los colectivos, la misma ONU, los altos funcionarios, o sea, ellos están diciendo que violan todos los derechos humanos con esta reforma, pero pues no quisieron hacer caso. Hubo una semana antes audiencias con gobernadores, con presidentes municipales, con partes de colectivos sociales para decirles, con expertos que han tratado el tema, decirles que no era viable esta reforma, que necesitaban hacer muchísimas modificaciones y hicieron oídos sordos, no aceptaron ninguna propuesta y la pasaron tal cual como ellos la quieren, ¿no? Manejaron que iba a ser de orden civil, un día antes nos dijeron que sí, que iba a ser todo de orden civil y en el dictamen viene que nada más va a ser una dirección de orden civil y todo va a depender de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa y la Marina. Entonces, pues, ¿cuál es el engaño, no? O sea, es completamente militar esta reforma y es por eso que nosotros, pues, votamos en contra. Y ahora, con la penetración que tiene el crimen organizado, con la operación de los cárteles de la droga, porque con todo y que el Chapo Guzmán pueda estar en un proceso en los Estados Unidos, pues sigue teniendo un poderío todavía el cártel de Sinaloa en territorio mexicano. Yo le pregunto, ¿de verdad el Estado no está debilitado frente a estas instituciones? Y por eso es que el propio presidente, incluso los diputados por una mayoría, hoy por hoy deciden que sea a través del orden militar, como intenten regresar a la paz, aunque como usted dice, es realmente meter en la Constitución un método de guerra. Estamos de acuerdo en que sí, que necesitamos una fuerza más activa para combatir el crimen organizado, pero a nosotros lo que le apostamos es a la capacitación de la Policía Civil, a que de veras se les dote de las capacidades
que se les dé presupuesto, que se les dé capacitación y que ahora sí que le eche toda la fuerza a la Policía Civil, porque la Policía Civil puede hacer las cosas. Necesitamos una reestructuración, sí la necesitamos, pero para eso existe la Policía Civil, para eso existe esta policía, para atacar el crimen organizado. Los militares no tienen esa capacitación tampoco, entonces, ¿qué van a salir? Van a salir a matar. Van a salir a matar, o sea, ellos han apoyado el acceso de fuerzas, pero con vigilancia de la Policía Civil, del Estado, pero ahora ellos son los que van a mandar. Entonces, esa es nuestra preocupación, ¿no? Que ellos tienen un entrenamiento totalmente diferente, que ellos no son las personas que están en la calle deteniendo a cualquier persona si roban, si llegan a una tiendita y roban, ellos van a tener que actuar y detener a esas personas. Entonces, ellos, su entrenamiento no es para eso, su entrenamiento es para otra cosa. Entonces, esa es nuestra preocupación, ¿no? Que por el entrenamiento tan estricto que se tienen, puedan llegar a violar muchísimos derechos humanos, ¿no? Claro, usted dice que los militares van a salir a matar. ¿Qué precedente sienta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los diputados? ¿En qué estado está quedando México? Te voy a poner un ejemplo. Hay varias situaciones en las que han estado el ejército en las calles y ahí ha habido enfrentamientos donde han resultado muertos muchísimas personas. ¿Por qué? Porque es su manera de reaccionar. Ellos dicen que no, que se va a controlar esa situación, pero lo que sí creemos nosotros que cuando ellos empiezan en un estado, cuando se les pide la colaboración en un estado, de manera momentánea sí sirve que estén los militares ahí, pero de manera ya a largo plazo se perjudica y se alienta y se alimenta más la violencia y se incrementa en más de la mitad la violencia que la que estaba antes de que entrara el ejército. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos preocupa. O sea, la medida no es meter el ejército a las calles. ¿Por qué? Porque ha habido experiencias de otros estados, ¿no? Está Tamaulipas, está Ciudad Juárez, o sea, donde se ha metido, Tamaulipas es un claro ejemplo donde se ha metido la orden militar y ha estado ahí de manera permanente y se ha incrementado más la delincuencia. Entonces, creo que no es la manera de solucionar el crimen organizado o la violencia en el país, sino el apostarle a las instituciones, el apostarle con presupuesto, con capacitación, que los policías también se sientan seguros de que pueden salir a la calle bien armados, bien protegidos, para que puedan atacar la delincuencia de nuestro país. Diputada, por último, para concluir esta entrevista, hay legisladores que son de la ideología del presidente López Obrador. Algunos decían que eran, pues de alguna manera, infalibles con ese voto a favor de esta legislación. Sin embargo, se abstuvieron de votar y algunos dicen que podrían votar en contra. En términos de democracia, ¿cómo evalúa que incluso los propios partidistas de la ideología del presidente le estén dando esta omisión de voto o este voto en contra? Ellos mismos te ponen el ejemplo, ¿no? Ellos saben que están mal, pero no se atreven a votarlo en contra. ¿Qué hicieron? Abstenerse en el aspecto de decir, no me quiero meter en problemas, yo sé que las cosas están mal, no están bien implementadas en esta reforma, entonces me abstengo de emitir mi voto. ¿Por qué? Porque yo también no quiero ser responsable de lo que en unos años pueda pasar. Ellos culpan la bancada mayoritaria a que tuvimos 12 años de violencia, tuvimos 12 años en que las autoridades no hicieron nada y ellos llegan pisando fuerte y con esto de la mayoría que tienen, con esta mayoría absoluta y aparte que se les unió un grupo parlamentario que puso la ley de seguridad interior, que fue los del PRI, para lograr la mayoría calificada, pues ahí ves la incongruencia, ¿no? Primero están diciendo que no hicieron nada, que ellos aumentaron los delitos de delincuencia en nuestro país y se conjuntan para sacar una votación que le convenga a Morena y al mismo presidente y pueda sacar esta reforma. Entonces ahí ves la incongruencia y pues digo, desgraciadamente
hay muchísimos diputados de Morena que están en contra de la reforma, pero pues dicen que no hay línea, pues ahí está la línea, ¿no? Estuvimos en la discusión a una diputada que llegó a subir reservas de Morena, los mismos de su partido la condenaron, ¿no? Le gritaron, le dijeron que se bajara. Una diputada, una compañera diputada le decía que cómo era posible que se subiera a hablar en contra de la reforma. Entonces dices, no tienen esa apertura con los diputados, no hay esa democracia como ellos han venido diciendo. ¿Por qué? Porque se limitan a los mismos de su partido a votar a favor de lo que ellos crean conveniente, ¿no? Listo, es Adriana Medina Ortiz, diputada por el Movimiento Ciudadano. Gracias por estar con nosotros aquí, diputada. Al contrario, muchísimas gracias y estoy a la orden. Hasta luego. Vamos a una pausa. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter que tienen en su pantalla, @NTR24, @NTR24B, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Al regreso, tenemos datos del eclipse que se dará el próximo domingo. ¿Cómo se va a ver? ¿Desde dónde? Quédese con nosotros y a la vuelta les contamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Entre la noche del próximo domingo 20 de enero y el amanecer del día 21 ocurrirá el próximo eclipse. Lo bueno es que podemos apreciarlo sin necesidad de un telescopio. Nuestro satélite natural alcanzará uno de sus puntos más cercanos a la Tierra y así influirá a nosotros. Esto de acuerdo con el criterio de astrónomos, sanadores y biomagnetistas. Hechizada con el fulgor ardiente de su cuerpo, vuelve la luna a cobijar al rey con su sombra fresca. Busca el fulgor que le da brillo, que ilumina su tez de pálida apariencia y alrededor del que gravita en la esperanza de eclipsarlo cada tanto en dirección a la Tierra. Intimidad que encuentra contacto en medio de su rotación eterna y logra el abrazo fugaz con que se funde en él. Acople que impregna de temor a todo lo que vibra con sus rayos de vida aquí, en el planeta Tierra. Se presume que la energía de un eclipse es una energía negativa. Por eso se llama el oscurecimiento de la luz. Entonces se presume que puede tener también que ver con temas de sismos o temas que tengan que ver con terremotos o ciertas energías negativas. El astrólogo sabe que, como humanos, nacimos con la misión de romper con los malos augurios que el destino carga sigiloso en sus bolsillos. Ese es, y no otro, nuestro poder maravilloso y exclusivo. En un lenguaje sencillo hay un mensaje muy especial para la humanidad. El crear nuestro clan para protegernos y fortalecernos. Recordemos que en el trabajo también podemos ser una familia. Y ese nodo sur en Capricornio también nos invita a hacer cambios. Se han hecho merecedores del mayor respeto. Su poder implacable ha dejado 1000 huellas en civilizaciones pasadas que adoptaron hacia ellos la mayor reverencia y se hicieron humildes ante su presencia. Como se eclipsa el sol, también diría yo que no está bueno tomar decisiones importantes, que no está bueno ir y firmar un contrato ese día, que no está bueno hacer relaciones o asociaciones importantes. Es como un momento para estar en la intimidad en que se eclipsan esos dos astros. Sombra astral que despierta temores, que nos hace entender la dimensión de la insignificancia y la fragilidad de nuestra especie. Polvo de arena en el sinfín universal, que como polvo, una brisa arrastra. Por ser nuestro sistema bioeléctrico y tener campos magnéticos, siempre se recomienda primero que todo estar tranquilos, no estar estresados, porque eso nos va a generar un estrés, nos va a generar también una falta de sueño. Siempre recomendamos un imán en la parte del pecho, que es en el timo, para controlar emociones y controlar algún tipo de alteraciones. Así descansa su ojo, el cíclope de fuego que habita en la galaxia. Guiño que tarda algunas horas nuestras en la extraña metáfora del tiempo. Por eso los antiguos decían que uno no debía ver los eclipses, y lo siguen diciendo los hindúes, porque puede haber serios problemas de salud para quienes ven los eclipses, porque es un acto íntimo, es como el hacer el amor entre la luna y el sol. Es un acto que uno debe respetar.
eclipse de luna que nos sumerge en penumbra y nos devuelve a la luz, como llama a la memoria la noción de que nada en este mundo habrá de durar para siempre. Así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también en Instagram, @NTN24. Gracias por estar con nosotros. Pase buen fin de semana.